emisión de los titulares, la primera plana de lo que usted necesita y debe conocer. Tengo visita en la cabina y me da mucho gusto que esté conmigo el delegado de Infonavit, Adolfo Ernesto Verdugo Dagnino, por una sencilla razón. Tengo algunas inquietudes luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara una iniciativa de reforma para un tema nodal que tiene que ver con la adquisición de vivienda, la certeza jurídica, el patrimonio de las familias mexicanas. Como ciudadano y también como periodista, me interesa conocer un poco más de detalle. ¿Cómo impactaría, qué beneficio nos traería si el Senado de la República y la Cámara de Diputados y Diputados aprueba esta iniciativa del presidente López Obrador en el tema particularmente de este artículo que tiene que ver con vivienda? Delegado, muy buenos días, bienvenido a Radio Sinaloa. Paul, muchas gracias, muy contento de saludarte. Por una situación o por otra no había podido coincidir. Sí, hombre, ya dije, no, ya nos abandonó, ya no va a venir aquí el delegado de Infonavit. Tenemos temas importantes, la gente siempre quiere saber todo lo que involucra a su patrimonio, desde la obtención de un crédito, una reestructuración de deuda, una posible ampliación o la adquisición de un segundo crédito. Sí, Paul, fíjate, nomás ponerte en contexto de lo que hemos venido trabajando desde el Infonavit y lo que podría representar eso a lo que acertada y puntualmente te refieres. En el Infonavit, desde el 2019 se han otorgado 2.3 millones de créditos para comprar vivienda nueva, vivienda existente, construir, remodelar, mejorar las viviendas que se habitan y hasta comprar terrenos. Eso representó una derrama económica total en ese periodo de 1.1 billones de pesos. Se han convertido mediante responsabilidad compartida 1.2 millones de créditos que estaban en veces salarios mínimos a pesos. Y en total casi 5 millones de personas se han beneficiado con alguna alternativa de solución de pago. Eso a nivel nacional. Solo aquí en Sinaloa el año pasado, 2023, derivado de la transformación de las instituciones y que eso ha también permeado al Infonavit y a las delegaciones estatales, aquí en el estado nosotros logramos consolidar 9.827 créditos, lo que representó una derrama económica a lo largo de la cadena de valor de la industria hipotecaria y de la construcción del estado en 6.125 millones de pesos. En el tema de responsabilidad compartida se han convertido desde el 2019 a la fecha en el estado más de 44,000 créditos y todavía estamos trabajando. ¿Qué representa todo esto? Con hechos, la transformación del instituto. En ese sentido, en el 2020 hubo modificaciones a la ley, con lo cual se nos permite trabajar y atender a los derechohabientes sin intermediarios para que soliciten sus créditos. Se crearon los créditos para los trabajadores independientes. También se amplió la oferta de crédito. Ahora se puede comprar terrenos, se puede mejorar la vivienda que se habita y también podemos otorgar el financiamiento cuantas veces sea necesario. Ya no hay límite. El año pasado, también con modificaciones a la ley del Seguro Social, a la ley federal del trabajo y algunas adecuaciones de la ley del Infonavit, viene la oportunidad de que los trabajadores independientes se registren ante el Seguro Social y tengan en consecuencia el beneficio de hacer aportaciones directas al Infonavit y puedan recibir un crédito. Ahí no para la cosa. Viene la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco del aniversario de la Constitución Política, el 5 de febrero, donde presenta 20 iniciativas de reforma a la ley, a diversas leyes, ¿no? Entonces, en lo que a nosotros puntualmente nos ocupa y de lo que tú acertadamente y puntualmente me cuestionas, es el artículo 123, apartado A, fracción 12. El 123 es el artículo que tiene que ver con los derechos y obligaciones de los trabajadores. El apartado A prácticamente es los trabajadores de las empresas privadas. Sí. Y la fracción 12 es lo que tiene que ver con el Infonavit y el acceso a la vivienda, Pablo. Muy bien. En este sentido, Infonavit, acceso a la vivienda y la posibilidad de que
pues la mayoría de las personas, si no es que todas, pudiéramos tener un patrimonio. Sé que se vuelve difícil. Antes era, o trabajas en un esquema con seguridad social, particularmente el IMSS, o no tenías alternativa para un crédito de Infonavit. Hoy hay distintas opciones. Hoy la ley nos permite hacer aportaciones, hacer asociaciones o sociedades, no nada más conyugales, sino hasta de amistad, hasta de hermandad o de familiaridad. Esto es, Paul quiere establecer un contrato de crédito con el Infonavit a través de su matrimonio, con una amiga o con un amigo, con un primo o con una prima, con mamá, con papá. El asunto aquí es que hoy no hay límites para imaginar cómo es que podemos tener una vivienda. Es correcto, Paul. Eso es, en hechos, como tú perfectamente lo estás reflejando, son los hechos que respaldan esa transformación del Infonavit. Ese producto que tú mencionas, el Unamos Crédito, es una muestra de la flexibilidad, de tener en cuenta en el centro de nuestra atención las necesidades reales de la gente. No estamos esperando que la gente, que las y los trabajadores cumplan con algún requisito. El único requisito es que se pongan de acuerdo dos individuos y quieran acceder a una vivienda y puedan juntar sus montos máximos de crédito. Desde ahí, en el hecho, estamos viendo, se refleja cuál es la filosofía o la renovada filosofía del Infonavit para atender a las y los trabajadores. A partir del 2020 entonces ya había unas modificaciones a la ley, pero con esta propuesta que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer una reforma constitucional que impacta en beneficio de las familias y las posibilidades de vivienda, platíquenos, de acuerdo a la interpretación que usted ha hecho, lo que ha leído al respecto, ¿qué implica esta reforma? Esa propuesta permitiría que el Infonavit construya vivienda para las y los trabajadores que menos ganan. En términos muy específicos, sería eso, dotar de vivienda a la gente que menos gana, que menos tiene, para que pueda adquirirla en un esquema de renta social o en propiedad. ¿Cómo funcionaría? Se apoderaría a las personas más vulnerables, cobrándoles una renta que no exceda el 30% del salario mensual. ¿Cuál sería la condición? Que las personas estén en la formalidad. Después de un año de estar participando en un empleo formal, podrían solicitar acceder a un esquema de renta en una de las viviendas que el Infonavit construiría. Si cumple con la condición de permanecer en esa vivienda, mantenerla y hacer sus amortizaciones de forma puntual durante 10 años, a los 10 años toda esa renta se le acumularía en favor del costo de la vivienda. Entonces, le ayudaríamos en que no tendría que hacer doble gasto, una renta para tener donde vivir y aparte estar juntando para comprar una vivienda. Lo que pagues de renta se te va a acumular para que puedas adquirir la vivienda y después de los 10 años solicites un crédito Infonavit para que pagues la vivienda que estuviste ocupando de manera oportuna y puntual. Es decir, sería como una especie de ahorro a través de este esquema de renta. Sería renta con opción a compra. Ajá. Sí, exactamente. Todo lo que renten, como tú efectivamente Claro. lo dices, se iría ahorrando para acumularlo y que le reste al monto del importe de la vivienda y le quede menos por pagar. Claro, porque si se lo rentamos a un particular, a lo mejor 10 años pagándole renta a un particular, quizá me dé la opción de compra a la vuelta de 10 años, pero no voy a tener ese dinerito acumulado. Esa es la gran diferencia. Efectivamente. En este esquema de renta social, que es parte de lo que propone el presidente Andrés Manuel, se podría abatir bastante porcentualmente hablando del monto de la vivienda y con eso podría ser accesible a ese trabajador. Ahora, si hablamos en esta reforma, en esta iniciativa, propuesta de reforma que presenta el presidente López Obrador, en este esquema de renta social, implica que no necesariamente la gente tuviera que ser asalariada a través del Seguro Social. Sí la formalidad, como usted me menciona, pero no el esquema del IMSS, o sí es requerido, sería requerido así. Hasta el momento, efectivamente, tienen que ser, gozar del esquema de seguridad registrados en el Seguro Social. Correcto.
Pero el beneficio entonces sería para las personas que ganan menos, que actualmente no aspirarían a tener un crédito porque su salario no les alcanza. Digamos que ese sería el plus. Efectivamente, la idea es apoyar a las personas más vulnerables, a los que menos ganan, Ajá. con el simple hecho de mantenerse un año trabajando en la Bien. formalidad, ya podrían acceder a esa vivienda. ¿Qué se pretende? ¿Cuáles son los beneficios o beneficios colaterales, por decirlo de alguna manera? El fomento de la formalidad, Paul. La gente va a distinguir que vale la pena trabajar en una empresa responsable, que satisfaga sus compromisos, que satisfaga los derechos del trabajador, porque esos derechos le van a brindar la oportunidad de conformar un patrimonio. Entonces, en esta iniciativa vienen algunos beneficios colaterales, como lo menciono ahorita, como fomento a la formalidad, además de la reactivación económica, porque pues el Infonavit, que tiene una solidez financiera, no necesita recursos bancarios para financiar las viviendas que podría, de aceptarse la reforma, podría construir en pro de los trabajadores que menos tienen, pues sería un beneficio y una derrama en las entidades tremenda, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo con usted. Valdría la pena, obvio, que esta iniciativa que ha presentado el presidente pudiera pasar para que las personas que estamos describiendo hoy, imagino el supuesto de alguien que tiene un salario muy chiquito registrado ante el Seguro Social y que a lo mejor ya lleva años trabajando en una empresa, pero tiene un salario muy pequeño. Bueno, a partir de una posible aprobación de esta reforma, tendrían que esperar un año más y entonces gozar de este beneficio de la renta social, seguir trabajando y en 10 años tener la opción de compra a través de un crédito de Infonavit. ¿Qué otra cosa implica esta iniciativa? En relación a lo que mencionas, en mi interpretación de lo que es la propuesta, para los que ya tienen bastante tiempo trabajando y no han tenido acceso a la vivienda, pues ellos entrarían por default porque se priorizaría a los que tienen más qué tiempo. Interesante, mucho mejor. Sí, que si ganan poco, la condición también en favor de los trabajadores es que no van a pagar más del 30% de su salario. O sea, una condición bastante favorable porque está consciente la iniciativa de que no puedes ahorcar financieramente hablando, claro, a una persona porque tiene otras necesidades que satisfacer, ¿no? Entonces, dentro de las condiciones favorables es el trabajador o trabajadora no pagará más del 30% por concepto de renta de lo que representa su salario mensual. Se priorizarán a los que más tiempo tienen laborando. Condición, si apenas vas a ingresar al mercado laboral formal, bueno, tienes que transcurrir un año, conservar la vivienda durante 10 años, irla pagando de manera oportuna. Las viviendas estarán bien ubicadas porque es una condición también que tiene el Infonavit, que no debe haber ningún desarrollo habitacional a más de 2.500 metros de cualquier satisfactor de salud, de fuentes de empleo, de infraestructura educativa, de comercio, como mínimo, además de todos los servicios mínimos indispensables para el buen desarrollo de una familia, ¿no? Sí, que es agua, luz, hoy internet, que más que un lujo efectivamente es una necesidad. Entonces, actualmente las condiciones para que un desarrollo se lleve a cabo deben de cubrir esas condiciones de no más de 2.500 metros, para que la gente incluso se pueda desplazar caminando a su fuente de trabajo o a cualquier tipo de satisfactor que le permita desarrollarse, ¿no? Muy bien. Querido auditorio, usted que está escuchando este mensaje, comparta con las personas que sepa en alguno de los supuestos que yo interpreto puede aplicar. Por ejemplo, una persona, hasta profesionistas, que tienen un salario muy pequeño registrado ante el Seguro Social y que su edad ya no les permite gozar de una suficiente aprobación de recursos para un crédito, se queda muy corto. Escuchaba hace algunos días a una amiga que decía, bueno, es que ya lo que me aporta mi patrón y mi edad y los factores o la ecuación que finalmente tiene el Infonavit en sus manos, el recurso que me pueden aprobar no me alcanza ni para un saco de cemento. Y esto tiene que ver con el registro patronal. Dos cosas. Obviamente es importante que si hay anomalías, las reporten. Si un patrón está reportando menos del salario real de las y los trabajadores, entonces a reportarlo porque hay una evasión.
hay una anomalía. Y eso lo pueden supervisar, Paul, desde la plataforma digital, micuenta.infonavit.org.mx. Es importante que todos tus radioescuchas, todos nuestros amigos, trabajadoras y trabajadores derechohabientes del Infonavit, se registren en la plataforma, porque desde ahí podrán ir supervisando, por decirlo de alguna manera, que sus patrones estén haciendo los pagos exactos y oportunos. A final de cuentas es un derecho que tienen ellos al estar presentándose a trabajar, es un derecho del cual gozan. Entonces es muy importante que se vaya acumulando ese saldo para que eso les permita tener acceso a otros beneficios, ¿no? Qué importante, definitivamente, y que la gente que nos escucha no se dé por vencida. A lo mejor tienen 45, 50, no sé, hasta el tope de edad que es para ejercer un crédito. ¿Cuántos son? ¿70? Los varones 70 y las damas 75. Entonces, la verdad, tienen una gran oportunidad. Alguien de 60 años, bueno, dependiendo de sus condiciones, sus expectativas, tal vez a los 60 ya se desocupó de estar criando hijos y tenga la intención de incrementar su patrimonio, pues tiene 10 años, ya le rinde más el dinero porque ya no gasta en escuelas, ya no gasta en manutención, pues en 10 años un crédito, cosa que en la iniciativa privada, en la banca comercial, pues ni los plazos son tan largos como con nosotros de 30 años, ni tampoco la flexibilidad. A determinada edad ya no las personas, adultos, no son sujetos de crédito, y con nosotros 70 los varones y 75 las damas. Bueno, ahí está entonces el llamado hoy para que nos registremos a través de la plataforma miinfonavit.org.mx. Vayamos obteniendo más información, conozcamos a detalle también sobre esta iniciativa planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que una vez que fructifique, así se espera que suceda en el Senado, en la Cámara de Diputadas y Diputados, podamos ver cristalizarse este planteamiento, la renta social para las personas que ganan menos y que actualmente no tienen certeza jurídica de un patrimonio. Empezarían sí con una renta con opción a compra, y además ese recurso que estarían ustedes pagando de renta serviría a la vuelta de 10 años, digamos, como la antesala de un crédito formal ya. Efectivamente, pues la verdad que nosotros estamos convencidos que la transformación del Infonavit y del resto de las instituciones se está permeando a la gente, estamos cercanos a la gente con acciones, con hechos, se nota, y estamos convencidos también de que esa transformación mediante esa iniciativa de reforma permitirá que vengan muchos más beneficios para las y los trabajadores. Excelente. ¿Algo más que se nos quede en el tintero y que quiera comentar, delegado? Pues nada más, Paul, agradecerte como siempre el gran sentido social que le imprimes a tus micrófonos. Recordarle a la gente que en el Infonavit todos los trámites son gratuitos y que los esperamos pues para cualquier trámite, ayudarles a que integren su patrimonio. Y para quienes ya tienen un patrimonio comprometido con nosotros, si tienen alguna dificultad, acudan a nuestros centros de servicio ubicados en Los Mochis, Mazatlán y Culiacán para ayudarles y darles el abanico de posibilidades de solución que estarán a su alcance, y en la medida de sus posibilidades resuelvan cualquier situación. Perfecto, ahí está. Es el mensaje del delegado de Infonavit en Sinaloa, Adolfo Ernesto Verdugo Dagnino. Lo ha compartido hoy. Esperamos que por supuesto sea de interés de la gente, estar a la espera, a la expectativa. Corra usted la voz, dígale a quienes sabe que hoy la están sufriendo, no la están pasando nada bien porque no tienen una vivienda, de pronto están pagando renta, pero no tienen ninguna garantía de que les extiendan el contrato o que los vayan a sacar mañana, o que de pronto ya no les alcance para la renta porque les están pidiendo más de lo que ustedes tienen previsto de acuerdo con sus ingresos a pagar por un lugar donde vivir. El nuevo esquema, si es que se aprueba así, sería una alternativa de renta social que no superaría más del 30% del ingreso que usted tenga, siempre que sea formal. Si ya tiene usted años trabajando en la misma empresa, tendría, digamos, llevaría mano, porque ya tendría usted consolidada esa parte que el Infonavit procura, que es la formalidad. Mucho que informarse, visite el sitio infonavit.org.mx. Gracias, delegado. Gracias a ti, Paul. Gracias, Natanael, y a todo el equipo de los titulares. Muy amable. Muchas gracias. Vámonos a